deportiva tremendo, tremendo. El laboratorio de medicina deportiva era del tamaño de 3 aulas de estas juntas, ¿de acuerdo? Entonces ahí teníamos ahí lo que se hacía era el control genético del deportista. Entonces podías hacerle el estudio genético, podías hacerle la biopsia muscular, podías hacerle una prueba de esfuerzo y en el gimnasio teníamos un montón de cosas. Entonces, estaban haciendo el estudio de la enfermedad de McCardle, ¿sí? MC-Arnold, ¿sí? Esta enfermedad de McCardle es una de las enfermedades de una patología, de una colagenopatía que daña el tejido colágeno y por lo tanto tiene una particularidad. No pueden hacer ejercicio de corta duración porque demora el metabolismo del glucógeno para el colágeno. Entonces, tienes que darles, a los que tienen enfermedad de McCardle, que son muy pocos, tienes que darles una especie de preentreno, por ejemplo, una banana o alguna cosa, para que le ayude a apresurar el metabolismo del glucógeno y puedes llegar al metabolismo de las grasas, donde recién ahí pueden empezar a hacer ejercicio. Si no se desgarraba, no corría ni se caía porque se paralizaba el cuerpo y se desboca. ¿Sí? Ese tipo de enfermedades dependen mucho del tipo de masa muscular que tengas y de la facilidad de función mitocondrial que tengas. Son enfermedades raras, pero que son bastante comunes en europeos del norte, sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les mando este tipo de artículos para que puedan entender mejor la importancia del músculo. ¿Sí? Como mi hija no me dejó dormir, esta hermosa, de hecho, como mi hija no me dejó dormir, me puse a ver cuál es la mejor manera de enseñarles esta parte de la excitación de músculos. Y encontré este video. Este video me parece una maravilla. Le acabo de pasar a Martín para que por favor Martín le pase a... ¿Dónde está el señor presidente? A Emilio. Y Emilio les pasa los fotos. No, si quieren los pasar directamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver el video y vamos a discutirlo juntos. Después les paso las diapositivas, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar así. ¿Le parece? Muy bien. Pongámosle, mi querido Martín. ¿Hincha de qué equipo eres vos, Martín? No profundo, pero bien porque ayuda. No puede ser, se me cayó un ídolo. No puede ser. Pues en todos los equipos ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Fisio. Mi nombre es Enrique Trujillo, médico, profesor y amante de la fisiología humana. El presente video corresponde al segundo de 2 videos destinados a explicar las generalidades de la excitación y contracción del músculo liso. En la presente sesión hablaremos del control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso. Comencemos. A diferencia de las fibras del músculo esquelético, las cuales solamente son estimuladas exclusivamente por el sistema nervioso, la contracción del músculo liso puede ser estimulada por señales nerviosas, estimulación hormonal, distensión del músculo y otros diversos estímulos. El principal motivo de esta diferencia es que la membrana del músculo liso contiene muchos tipos de proteínas receptoras que pueden iniciar el proceso contráctil. Además, otras proteínas receptoras inhiben la contracción del músculo liso, que es otra diferencia respecto al músculo esquelético. Por tanto, hasta ahí. Primera diferencia. La parte de carnodulina y eso ya sabemos, ¿cierto? Pero si ustedes pueden ver, ¿se acuerdan que el músculo esquelético se excitaba solo por el potencial de acción, ¿no es cierto? ¡Qué susto! Me entró con fuerza usted. Presente, bienvenida. Bueno, bien, ¿no? Entonces, la excitación del músculo, la excitación de este músculo, ¿cierto? La excitación de este músculo esquelético dependía 100% del potencial de acción y de la acetilcolina, ¿se acuerdan? Acá el músculo liso puede excitarse de diferentes formas, de varias maneras, porque acuérdate que no tiene túbulo C, acuérdate que no tiene disco C, acuérdate que no tiene sarcoma, acuérdate que no tiene nada de eso, entonces tiene que valerse de muchas cosas para poder excitarse, ¿de acuerdo? Entonces tiene varias maneras, tiene estimulación nerviosa, ¿no es cierto?, por medio de neurotransmisores. Tiene estimulación hormonal, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mejor ejemplo del músculo liso con excitación hormonal? El útero, ¿sí? El útero, porque depende mucho del trabajo de la oxitocina, ¿sí? La distensión de la fibra es lo que hablamos la otra vez, la distensión de la fibra es lo que hablamos la otra vez. El mejor ejemplo es en un partido de fútbol, ¿sí? Si en un partido de fútbol estamos jugando fútbol, ¿no es cierto?
y como es usual yo reparto magia en los campos de fútbol. Y me encuentro con este pequeño palo. Entonces, para ganar una bola nos metemos el peso, ¿no es cierto? Nos metemos el peso para poder ganar la bola, ¿sí? Eso genera un vector de impacto, de vos hacia mí, de mí hacia vos, ¿no es cierto? Normalmente, no necesariamente el más fuerte gana, el mejor parado gana, porque a veces estoy medio que pues me va, ¿sí o qué? Entonces, el rato de que hacemos esto se genera una excitación, una estimulación, una fuerza física, ¿de acuerdo? Que estimula, que nos manda los dos hacia un lado. Lo mismo pasa en las células lisas. Cuando hay una distensión de la fibra, nos topamos y genera un paso del potencial de acción que hace que las dos fibras se estimulen y pasen a la consiguiente. ¿Me hago entender? ¿Sí? Gracias, mi error. Entonces, por eso también se puede, por distensión de la fibra, excitar la fibra adyacente a la principal. ¿Sí? Y cambios en el ambiente químico, cuando hay polarización y despolarización de la membrana. ¿Sí? Por entrada y salida de líneas de cada persona de ¿todos aquí, muchachos? Tranquilos, no se va a quedar tranquilos. Sea como la ISIS, que está impar y sereno. Muy bien, continuemos. Gracias. A continuación, se analiza el control nervioso de la contracción del músculo liso, seguido del control hormonal y de otros mecanismos de control. Comencemos con la anatomía fisiológica de las uniones neuromusculares del músculo liso. Las uniones neuromusculares del tipo muy estructurado que se encuentran en las fibras del músculo esquelético no aparecen en el músculo liso. Por el contrario, las fibras nerviosas autónomas inervan el músculo liso generalmente se ramifican de manera difusa encima de una lámina de fibras musculares, como se muestra en la presente figura. En la mayoría de los casos, estas fibras no establecen contacto directo con la membrana de las células de las fibras musculares lisas, sino que forman las uniones difusas que secretan su sustancia transmisora hacia el recubrimiento de matriz del músculo liso, con frecuencia a una distancia de varios nanómetros a varios micrómetros de las células musculares. Después, la sustancia transmisora difunde hacia las células. Además, cuando hay muchas capas de células musculares, las fibras nerviosas con frecuencia inervan solo la capa externa. La excitación muscular viaja desde esta capa externa hacia las capas internas por conducción de los potenciales de acción en la masa muscular o mediante difusión adicional de la sustancia transmisora. Los axones que inervan las fibras musculares lisas no tienen los extremos terminales ramificados típicos que se observan en la placa motora terminal de las fibras musculares esqueléticas. Por el contrario, la mayoría de los axones terminales delgados tienen múltiples varicosidades distribuidas a lo largo de sus ejes. En estos puntos se interrumpen las células de Schwann que rodean a los axones, de modo que se puede secretar la sustancia transmisora a través de las paredes de las varicosidades. En las varicosidades hay vesículas similares a las de la placa terminal del músculo esquelético y que contienen la sustancia transmisora. Pero, al contrario de las vesículas de las uniones del músculo esquelético, que siempre contienen acetilcolina, las vesículas de las terminaciones de las fibras nerviosas autónomas contienen acetilcolina en algunas fibras y noradrenalina en otras, y de manera ocasional también otras sustancias. En algunos casos, particularmente en el tipo multiunitario del músculo liso, las varicosidades están separadas de la membrana de la célula muscular por tan solo 20 a 30 nanómetros, la misma anchura que... Hasta ahí no hay mucha diferencia con el esqueleto. Tienes una fibra nerviosa, ¿no es cierto?, por donde salen varias vesículas de un neurotransmisor que sean noradrenalina o adrenalina o acetilcolina. Ahí no hay mucha diferencia, se asemeja bastante, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no vas a tener túbulos T, sino que vas a depender de justamente las uniones en hendidura que van a hacer que pase el neurotransmisor dependiendo de lo que necesites. Pero realmente el resto funciona igual. La diferencia la vas a ver en el multiunitario, donde mira cómo tienes las fibras nerviosas intercaladas entre cada una de las fibras. Acuérdate que el multiunitario trabajaba por su cuenta. ¿Sí te acuerdas? Y tenía diferentes formas de actuar y trabajar. Entonces, aquí van a necesitar el apoyo de varias fibras nerviosas que integren los diferentes tipos de fibras. ¿De acuerdo? Ponle Martín para ver, verás. Tiene la hendidura sináptica que aparece en la unión del músculo esquelético. Estas uniones se denominan uniones de contacto y actúan de manera muy similar a las uniones neuromusculares del músculo esquelético. La rapidez de la contracción de estas fibras musculares lisas es considerablemente más rápida que la de las fibras estimuladas por las uniones difusas. Perfecto.
Ahora hablemos de sustancias transmisoras excitadoras e inhibidoras secretadas en la unión neuromuscular del músculo liso. Las sustancias transmisoras más importantes que secretan los nervios autónomos y inervan el músculo liso son la acetilcolina y noradrenalina, aunque nunca son secretadas por las mismas fibras nerviosas. La acetilcolina es una sustancia transmisora excitadora de las fibras musculares lisas en algunos órganos y un transmisor inhibidor en el músculo liso de otros órganos. Cuando la acetilcolina excita una fibra, la noradrenalina habitualmente la inhibe. Por el contrario, cuando la acetilcolina inhibe una fibra, la noradrenalina habitualmente la excita. Ahora bien, aquí va a ser una semejanza del músculo cardíaco. Aquí vamos a tener una semejanza del músculo cardíaco, porque van a trabajar también estos dos tipos. ¿De dónde viene la acetilcolina? ¿De qué nervio viene la acetilcolina? ¿Cuál es el principal amigo de la acetilcolina? ¿Por qué sistema se secreta la acetilcolina? ¿Y por qué sistema se secreta la adrenalina o noradrenalina? Sí, pero ¿cuál fibra? Sí, hay fibras nerviosas de diferente tipo, ¿no es cierto? No, hay una sección, pero a nivel central, sí, a nivel superior hay una sección, sí, pero a nivel central, la adrenalina y la acetilcolina tienen vías distintas porque son contrarias. La una excita, la otra inhibe. ¿De acuerdo? La una inhibe, la otra excita. ¿Sí? Eso quiere decir que van a depender de diferentes fibras nerviosas y son fibras nerviosas distintas. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan cuáles son? Las colinérgicas. Sí, pero ¿de dónde vienen las fibras colinérgicas? ¿Cuál es el papá de las fibras colinérgicas? El tema del ¿Ah? simpático o parasimpático. Cerca, correcto, el simpático parasimpático. El simpático va a ser productor de adrenalina y noradrenalina. El parasimpático, neumogástrico, décimo par craneal o vago, que es el mismo, va a ser de acetilcolina. Y esto, no sabías que se llama igual, son todas las formas. Al simpático pues lo llamas sistema simpático, ¿ya? Al otro nervio lo llamas parasimpático, al otro sistema lo llamas parasimpático, pero va a depender del nervio que se llama neumogástrico, décimo par craneal o vago. Es el mismo nervio, pero tiene 3 nombres. Pero es el mismo nervio, eso ya lo vas a aprender, ¿ya? Y eso va a depender, y ese va a sacar la acetilcolina. Y la acetilcolina siempre va a darle la contra a la adrenalina, siempre. ¿Sí? Entonces, cuando veamos cardíaco, van a ver que la frecuencia cardíaca se eleva por acción del nervio simpático, pero la frecuencia cardíaca se inhibe por medio del parasimpático. Y ahí vienen las taquicardias y las bradicardias. ¿Sí? Por eso es importante que sepan esto. Vienen de sistemas distintos. ¿Me entendieron? ¿Por qué se producen estas respuestas diferentes? La respuesta es que tanto la acetilcolina como la noradrenalina excitan o inhiben el músculo liso, uniéndose en primer lugar a una proteína receptora de la superficie de la membrana de la célula muscular. Algunas de las proteínas receptoras son receptores excitadores, mientras que otras son receptores inhibidores. Así, el tipo de receptor determina si el músculo liso es inhibido o excitado. También determina cuál de los neurotransmisores, acetilcolina o noradrenalina, participa en la producción de la excitación o de la inhibición. Muy bien, ya hemos revisado las uniones neuromusculares del músculo liso. Procedamos con los potenciales de membrana y potenciales de acción. Atentos a esto, por Dios. Atentos a Hablemos de diversos potenciales. Primero, de los potenciales de membrana en el músculo liso. El voltaje cuantitativo del potencial de membrana del músculo liso depende de la situación momentánea del músculo. En el estado de reposo normal, el potencial intracelular es de aproximadamente de menos 50 a menos 60 milivoltios, alrededor de 30 milivoltios menos negativo que en el músculo esquelético. Continuando con los potenciales de acción en el músculo liso unitario, los potenciales de acción se producen en el músculo liso unitario como en el visceral de la misma forma que en el músculo esquelético. Normalmente no se producen en la mayoría de los tipos multiunitarios del músculo liso, como se analiza más adelante.
Los potenciales de acción del músculo liso visceral se producen en una de dos formas: en potenciales en espiga o potenciales de acción con meseta. Los potenciales de acción en espiga típicos, como los que se ven en el músculo esquelético, aparecen en la mayoría de los tipos de músculo liso unitario. La duración de este tipo de potencial de acción es de 10 a 50 milisegundos, como se aprecia en la presente figura. Estos potenciales de acción se pueden generar de muchas maneras, por ejemplo, mediante estimulación eléctrica, por la acción de hormonas sobre el músculo liso, por la acción de sustancias transmisoras procedentes de las fibras nerviosas, por distensión o como consecuencia de su generación espontánea en la propia fibra muscular. En cuanto a los potenciales de acción con meseta, en la presente figura podemos observar un potencial de acción del músculo liso con una meseta. El inicio de este potencial de acción es similar al del potencial en espiga típico. Sin embargo, en lugar de la repolarización rápida de la membrana de la fibra muscular, la repolarización se retrasa durante varios cientos hasta milisegundos, es decir, un segundo. La importancia de esta meseta es que puede ser responsable de la contracción prolongada que se produce en algunos tipos de músculo liso, como el uréter, el útero, en algunas situaciones, y ciertos tipos de músculo liso vascular. Párale, profe. Muy bien. No es una tetania. Bien la pregunta. Súper bien la pregunta. Pero no es una tetania. Es una contracción prolongada. El músculo liso tiene estos tres tipos de potenciales de acción. ¿De acuerdo? En el músculo esquelético tenías un solo potencial de acción. Entraba, salía. Basta. En espiga. ¿Te acuerdas? Entraba, salía. Basta. ¿Sí o no? Acá también tienes. Pero también tienes estos dos tipos que son más característicos del unitario. ¿De acuerdo? Del músculo liso unitario. Este es el movimiento del intestino. Este es el movimiento del útero. Para que lo entiendan mejor. ¿Sí? Cuando entran los canales, cuando entran los iones de calcio, se abren los canales de calcio. Se abren los canales de sodio. ¿Te acuerdas de los canales de calcio? Primero para que entre el calcio en gran cantidad y provoque la excitación de la onda hacia arriba. Estamos acá. Provoque hacia arriba. Cuando empieza a salir el calcio, para hacerlo como el músculo esquelético que sube y baja, como el potencial en la espiga, que es el primero, si me siguen hasta ahí, ¿no es cierto? El potencial en espiga, el primerito, sube, baja, entran los canales de calcio, excitan la fibra, salen los canales de calcio, se acabó, ¿sí o no? Aquí, en el azul, entran los canales de calcio, entran los iones de calcio, el rato de que están bajando hay una reestimulación de la fibra para que vuelvan a entrar los canales de calcio por medio de los canales lentos de calcio y sodio. ¿De acuerdo? Que provoca una reexcitación por las ondas lentas. Estas ondas lentas son las que se llaman ondas marcapaso. No se sabe por qué. No les puedo explicar porque tampoco lo sé. Los científicos no lo saben y los libros tampoco lo dicen. ¿Por qué las ondas lentas se vuelven marcapaso? No se sabe. Lo único que se sabe es que estas ondas lentas son reexcitadoras del músculo. Al aparecimiento de estas ondas lentas son las que provocan que el calcio vuelva a entrar a la célula para que vuelva a haber un nuevo potencial de acción. Y este potencial, ¿sí? En espiga, se vuelve a repetir por varias veces. Es mucho más simple el potencial de acción con meseta. Y este potencial de acción con meseta es muy importante porque es igual al músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Entran los canales rápidos de calcio, entran los canales de calcio, si ven, hasta arriba, en la parte de arriba, veamos acá. Sube el canal de calcio, hasta ahí vamos viendo, ¿no es cierto? Entra calcio, se repolariza la membrana, se despolariza la membrana, ¿sí o no? ¿Sí? El rato de que quiere bajar, si ven que quiere bajar, llega a la punta y quiere bajar, pero no le deja bajar y se hace una meseta. Eso es por los canales lentos del sodio. Los canales lentos del sodio mantienen la polarización de la membrana hasta que entran los canales rápidos del potasio y vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Haciendo una contracción sostenida. Las de acá serían así. La contracción sería... ¿Sí? La de acá sería una contracción así. Y baja. ¿De acuerdo? Para entenderlo mejor,
Vamos una vez más, acuérdense que yo dije que soy feminista científico, ¿se acuerdan? Vamos a ponerle como ejemplo a las mujeres. El útero. Cuando la mujer va a dar a luz, en el proceso de dar a luz, ¿qué es lo que sucede? El útero empieza a ¿qué? El músculo del útero empieza a contraerse y a provocar contracciones. ¿Alguien ya es mamá aquí? ¿No? Bueno, extremadamente dolorosas, ¿de acuerdo? Que avisan la venida del niño. Entonces empieza a contraerse, pero estas contracciones son sostenidas. Usted no va a sentir en el útero, usted no va a sentir el... No, usted en el útero va a sentir que se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja, porque el útero quiere sacar al niño. ¿Sí me hago entender? Como el útero quiere sacar al niño del cuerpo, niño o niña, ¿no es cierto? Quiere sacar al niño del cuerpo, el bebé. Tiene que hacer una contracción sostenida para provocar la apertura del canal del útero, ¿sí? ¿No es cierto? Por eso se hace la palpación, ya van a ver en ginecología, se hace la palpación y se mide la apertura del útero con los dedos para saber cuánto está dilatado el cuello del útero. Esta contracción provoca la dilatación del cuello del útero para que el bebé salga. Si es que la contracción no es sostenida y si es una contracción rápida, nunca va a haber dilatación, nunca va a haber luz. Porque ¿cómo sale el niño? A menos que una bala. Cuando no hay contracción, claro, tienes que hacer cesárea cuando no tienes una contracción sostenida. Pero tienes varias formas, tienes varias causas para hacer la cesárea, ¿no? No es solo por eso. Podría ser. Puede ser por la cadera, puede ser, por ejemplo, que está todo bien, pero el niño está, el niño está podálico. ¿Sí? Entonces, cuando el niño está podálico, el riesgo es muy alto de muerte y de asfixia y de hipoxia durante la salida del canal de parto, porque normalmente sale la cabecita. Tú coges la cabecita, sacas y le haces respirar, porque los pulmones en el niño no funcionan. Como los pulmones en el niño no funcionan, ¿no es cierto? Están ahí contraídos. Cuando el niño nace y llora, los pulmones se expanden y empiezan a funcionar. Adentro no, porque dependen del flujo umbilical. Así de maravillosa es la naturaleza. El rato de que el niño sale, llora y el pulmón empieza a funcionar. ¿De acuerdo? Para eso sirve el llanto del niño. ¿Ya? Por eso cuando no llora, tiene que golpearle para que llore, porque el pulmón no se expande y puede haber hipoxia. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa cuando nace de cabeza. Pero cuando nace de pie, tiene que salir primero el pie, el otro pie, la cadera, el cuerpo, los brazos, la cabeza. Entonces el riesgo de asfixia es muy grande. Entonces por eso en los casos podálicos o cuando el niño está sentado, se hace cesárea. En la antigüedad la mortalidad se daba porque si imagínate el niño sentado, se le pegó las nalgas, se sabe todo, el niño ya se asfixiaba. Entonces la cesárea es podálico, independientemente de la contractura, de la contracción muscular, le haces la cesárea. Pero tú ya me desviaste del tema otra vez, no importa, ya sabes, el problema es que aprendes, no se preocupe. Entonces, volviendo al tema de la contracción, esta contracción hace que el útero tenga una contracción fuerte. Ya ven, porque ahora cuando lleguen les van a dar un abrazo a las mamás. A la mamá de cada uno de ustedes le van a dar un abrazo después de esta clase. Hace que el útero se contraiga con fuerza para hacer que el bebé salga. Si es que tuvieras contracción en la espiga, el bebé no podría salir, pues. ¿De acuerdo? Ahora les voy a poner, hasta ahí sí me siguieron, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer lo contrario. El intestino se mueve así, porque el intestino tiene que tener una contracción peristáltica continua. ¿Sí? Entra, sale, movimiento peristáltico continuo. ¿Qué pasaría si en el intestino tuvieras este tipo de contracción? Chuta. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué me dice? No, pero ¿a ti qué te pasa? Ya, pero ¿qué te pasa a ti físicamente? ¡Cólico! No pararías del dolor. Te ha dado cólico abdominal. Imagínate que el cólico se extienda por algunos segundos. Cada vez que quieras ir al baño. ¡Ah! Si te das cuenta por qué es la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, claro, nos daríamos cuenta de que alguien quiere ir al baño ¿sí o qué? Imagínate, si tienes diarrea, te jodiste.
¿No sabías eso? La diarrea es más rápida que la luz. Porque hasta que tú te levantes y prendas el foco ya. El asunto es que estos potenciales en espiga sí son más negativos que el músculo esquelético, son más negativos porque con 30 milivoltios el músculo esquelético ya se activa. Tú acá tienes que llegar a menos 50, casi menos 60 para poder provocar esa activación. Imagínate la fuerza de los canales de calcio para poder activar eso. Ni los canales de sodio se activan más lentamente para que puedan volver a subir. Acá los canales lentos del sodio hacen que mantenga la meseta porque se abren, no es que se abren después. Los canales lentos del sodio, los canales de potasio, no es que se abren después, se abren todos al mismo tiempo. Cuando entra el calcio se abren todos al mismo tiempo. Lo que pasa es que la velocidad de acción es distinta. Los canales de calcio funcionan así. Los canales de sodio van así, entrando el sodio hasta que salga el potasio y actúan más, se demoran en actuar. ¿De acuerdo? Y cuando termina de entrar el sodio, salió todo el potasio, vuelve a entrar el potasio rápidamente y son canales rápidos que vuelven a despolarizar la membrana. Entonces, no es que se abren a diferente hora y en diferentes instantes, se abren igualito. Lo que pasa es que son más lentos en actuar. Por eso se llaman canales lentos de calcio y sodio. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, muchachos? ¿Me prometen? Sí. Los sodio son más lentos. Son más lentos. De calcio y sodio, ¿no? Son más lentos. Los primeros son canales rápidos de calcio y los últimos son canales rápidos de potasio. Sigamos. Hagamos una vez más de la importancia del... Repítame su nombre. ¿Cómo? Ay, sí, siento que tú tienes un nombre hermoso. Sharet, ya. Correcto, sí, es un cerro, hacia y se cierra, ¿no es cierto? Pero acuérdate que depende igual de la velocidad de los canales. Sí, el truco es que la velocidad de acción de cada uno de esos cerros. ¿De acuerdo? ¿Quién más preguntaba? ¿Quién más preguntaba? ¿Seguro? ¿No hay más preguntas? Bien, sigamos. Muy bien. Hagamos énfasis una vez más en la importancia del calcio, ya que también favorece la creación del potencial de acción del músculo liso. La membrana de la célula muscular lisa tiene muchos más canales de calcio activados por voltaje que el músculo esquelético, aunque tiene pocos canales de sodio activados por voltaje. Por tanto, el sodio participa poco en la creación del potencial de acción en la mayor parte del músculo liso. Por el contrario, el flujo de iones calcio hacia el interior de la fibra es el principal responsable del potencial de acción. Este flujo ocurre de la misma manera autorregenerativa que se produce en los canales de sodio de las fibras nerviosas y de las fibras musculares esqueléticas. Sin embargo, los canales de calcio se abren muchas veces más lentos que los canales de sodio y también permanecen abiertos mucho más tiempo. Fíjense bien. Estas características explican en gran medida los prolongados potenciales de acción en meseta de algunas fibras musculares lisas. Otra característica importante de la entrada de los iones calcio en las células durante el potencial de acción es que los iones calcio actúan directamente sobre el mecanismo contráctil del músculo liso para producir la contracción. Así, el calcio realiza dos tareas a la vez. Otro detalle importante es que algunas células musculares lisas son autoexcitadoras. Es decir, los potenciales de acción se originan en las propias células musculares lisas sin ningún estímulo extrínseco. Esta actividad con frecuencia se asocia a un ritmo de ondas lentas básico del potencial de membrana. En la presente figura se puede ver una onda lenta típica en un músculo liso visceral del tubo digestivo. La propia onda lenta no es el potencial de acción, es decir, no es un proceso autorregenerativo que se propaga progresivamente a lo largo de las membranas de las fibras musculares, sino que es una propiedad local de las fibras musculares lisas que forman la masa muscular. No se conoce la causa del ritmo de ondas lentas. Una hipótesis es que las ondas lentas están producidas por la aparición y desaparición de bombeos de iones positivos, probablemente iones sodio, hacia el exterior a través de la membrana de la fibra muscular. Es decir, el potencial de membrana se hace más negativo cuando el sodio se bombea rápidamente y menos negativo cuando la bomba de sodio es menos activa. Otra hipótesis
es que las conductancias de los canales iónicos aumentan y disminuyen de manera lenta. La importancia de las ondas lentas es que, cuando son lo suficientemente intensas, pueden iniciar potencial de dirección. Las ondas lentas en sí mismas no pueden producir la contracción muscular. No obstante, cuando el máximo del potencial de la onda lenta negativa en el interior de la membrana celular aumenta en dirección positiva desde menos 60 hasta aproximadamente menos 75 milivoltios, se produce un potencial de acción que se propaga a lo largo de la masa muscular y se produce la contracción. Este menos 35 milivoltios es muy importante, dado que el umbral aproximado para generar potencial de dirección en la mayor parte del músculo liso visceral oscila en menos 35 milivoltios. La presente figura muestra este efecto, de modo que en cada pico de la onda lenta se produce uno o más potenciales de acción. Estas secuencias repetitivas de potenciales de acción desencadenan una contracción rítmica de la masa del músculo liso. Por tanto, las ondas deltas se denominan ondas marcapasos. ¿Sí está claro? Es lo que yo ya les dije, ¿no es cierto? No se sabe por qué ni de qué manera, pero por Finalmente, marcapasos, ¿no? Sigue nomás. Existe otro mecanismo de generación de potencial. Cuando el músculo liso visceral unitario es distendido lo suficiente, habitualmente se generan potenciales de acción espontáneos que se deben a una combinación de 1. Los potenciales de onda lentas normales ya mencionados y 2. La disminución de la negatividad global del potencial de membrana que produce la distensión. Esta respuesta a la distensión permite que la pared del tubo digestivo, cuando se distiende excesivamente, se contraiga automática y rítmicamente. Por ejemplo, cuando el tubo digestivo está excesivamente lleno por el contenido intestinal, las contracciones automáticas locales con frecuencia generan ondas peristáticas que propulsan el contenido desde el intestino excesivamente lleno, habitualmente hacia el ano. Perfecto. Concluyamos con la serie de videos del músculo liso hablando de la despolarización sin potenciales de acción del músculo liso multiunitario. Las fibras musculares lisas del músculo liso multiunitario, como el músculo del iris del ojo o el músculo erector de cada uno de los cabellos, normalmente se contraen sobre todo en respuesta a estímulos nerviosos. Las terminaciones nerviosas secretan acetilcolina en el caso de algunos músculos lisos multiunitarios y noradrenalina en el caso de otros. En ambos casos, las sustancias transmisoras producen despolarización de la membrana del músculo liso, y esto a su vez produce la contracción. Habitualmente no se produce el potencial de acción, porque las fibras son demasiado pequeñas para generar un potencial de acción. Cuando se produce el potencial de acción en el músculo liso unitario visceral, se deben despolarizar simultáneamente de 30 a 40 fibras musculares antes de que se produzca un potencial de acción autopropagado. Sin embargo, en las células musculares lisas pequeñas, incluso sin potencial de acción, la despolarización local, denominada potencial de la unión, que produce la propia sustancia transmisora nerviosa, se propaga electrotónicamente en toda la fibra y es lo único necesario para producir la contracción muscular. Aproximadamente la mitad de las contracciones del músculo liso se inician probablemente por factores estimuladores que actúan directamente sobre la maquinaria contráctil del músculo liso y sin potencial de acción. Dos tipos de factores estimulantes no nerviosos y no relacionados con el potencial de acción que participan con frecuencia son factores químicos tisulares locales y varias hormonas. Hablemos primero de los factores químicos tisulares. El músculo liso es muy contráctil y responde rápidamente a los cambios de las condiciones químicas locales del líquido intersticial circundante y a la distensión originada por cambios en la presión arterial. En el estado normal de reposo, muchos de los vasos sanguíneos pequeños permanecen contraídos. Sin embargo, cuando es necesario un flujo sanguíneo tisular adicional, múltiples factores pueden relajar la pared vascular, permitiendo de esta manera el aumento del flujo. Aquí para un potente sistema. Verás, para explicarles mejor esta parte. Este es el flujo sanguíneo, esta es la arteria, ¿no es cierto? Y esta es la pared de la arteria con flujo multiunitario. El endotelio de la arteria se va a excitar con el flujo sanguíneo cuando lo siente. Entonces, si esta es la arteria, ¿no es cierto? Si esta es la arteria, cuando viene el flujo sanguíneo acá y roza el endotelio, estimula
al músculo liso para que el músculo liso se expanda y haya una vasodilatación. Cuando no lo asiente, dice, chuta, no estoy sintiendo la sangre, produce un estímulo para vasocontraerse y buscar el límite donde está la sangre. ¿Sí me hago entender? Eso es, cuando ustedes topan el pulso, está pasando justamente eso. ¿De acuerdo? El corazón late y está mandando las arterias y las arterias se contraen y se dilatan en base al flujo sanguíneo que va. ¿Por medio de qué pasa esto? Con esto yo creo que para el video ya ustedes lo completan en la casa. No, pero no le quites la... Este roce en el endotelio, va a provocar la salida de un químico que se llama el óxido nítrico. ¿De acuerdo? El óxido nítrico va a mandar un mensaje al cerebro diciendo, chuta, está rozando mucho la sangre, entonces necesito más volumen para que pase más sangre. Entonces el óxido nítrico va a provocar estimulación de la arginina y de la hormona de crecimiento para que haya una vasodilatación. Entonces el óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más fuertes que tiene el organismo. ¿De acuerdo? En cambio, cuando no hay el roce de la arteria y el flujo sanguíneo no lo encuentra, manda un mensaje para que venga la otra hormona contraria al óxido nítrico, que es la vasopresina. ¿Sí? Entonces la vasopresina hace lo contrario del óxido nítrico para provocar la contracción de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces cuando tienes un daño en el sistema de vasopresina, en el sistema de endotelina, en el sistema de óxido nítrico, tienes resistencias vasculares periféricas aumentadas y tienes hipertensión arterial. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro el tema del potencial de acción? ¿Sí? ¿Hasta qué hora es esta clase? De 50. Es que quiero ver si es el caso de darle una vez el cardíaco para hacer un repaso de la última clase antes del examen. ¿Cuándo es el examen? La próxima semana. La próxima semana. ¿El jueves? Claro. Tenemos una clase más. El lunes. Ajá. Y de ahí es el miércoles que tienen el examen final. El miércoles tiene el examen final. Claro. Y se acaba. Entonces mi propuesta es la siguiente. Les doy cardíaco, que no es largo, lo puedo dar en 20 minutos. Y la próxima clase repasamos. Sí. O vamos más a profundidad en el ISO, la próxima clase cardíaco y el examen. Lo que ustedes quieran. ¿Cardíaco? Cuidado que te acabas de ver el video. Sí. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? No vamos a ver para tener un quiz extra. Sí, se acuerdan, pero es cosa de este, ¿no? Del representante. O sea, de una vez para hablar de eso. No, mejor vamos ahorita, porque creo que sí hablamos de eso. O sea que cada quiz cuánto vale. 25%. Entonces, el potencial. O sea, 100% son 4. Si tenemos uno extra, eliminaría. El potencial de acción del músculo liso va a. Perdón. Mi familia. Pero eso es cuando vivíamos en Madrid. Ahí está mi esposa y mis 2 hijos. Ese es un restaurante en Madrid súper bonito. Solo tienes 3. Ahora tengo 3. Y ya no tengo más porque mi esposa ya no quiere. Claro, a mí me encanta la familia. Es que no hace ningún trabajo. ¿Cómo sabes que no hago ningún trabajo? Aquí no le estoy ayudando a su esposa. ¿Cómo? Aquí no le estoy ayudando a su esposa. Y en la madrugada, ¿quién se está levantando? Para que ella duerma tranquila. Yo me hago en la noche y así se duerme la mañana. No, pero sí, siempre con mi esposa no veo. A ver, la contracción y la excitación del músculo cardíaco. Aquí vamos a utilizar varias cosas que vimos en el músculo liso y en el músculo esquelético. ¿Sí? Vamos a utilizar varias cosas porque realmente el músculo cardíaco es bastante fácil.
tenemos que empezar recordando un poco las fibras musculares del corazón que empiezan a excitarse con el nodo sinusal. El nodo sinusal va a ser el botón de prender y apagar el corazón, ¿sí? El nodo sinusal se encuentra, ¿saben dónde está el nodo sinusal? El nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha por debajo de la desembocadura de la vena cava, ¿de acuerdo? Ahí está el nodo sinusal. Y del nodo sinusal salen varias fibras, ¿no es cierto?, que se juntan en el nódulo auriculoventricular, y de aquí salen varias fibras denominadas fibras de Purkinje, y estos son el haz de His, que provocan la excitación de todo el músculo. ¿De acuerdo? Así funciona, ¿sí? En la aurícula derecha, por debajo de la cava, acá entra la cava, está el nodo sinusal, y el nodo sinusal manda la excitación para que por medio de las fibras del haz de His llegue al nódulo auriculoventricular, pase los ventrículos por las fibras de Purkinje y se contraiga y se dilate todo el corazón. ¿Sí me siguen? ¿Seguro, sí o no? Díganlo más. Repito nuevamente. Aquí están las aurículas, acá están los ventrículos. ¿De acuerdo? Acá están las válvulas, tricuspidia y mitral. Tricuspidia porque son 3 válvulas, bicuspidia porque son 2 válvulas o mitral, ¿no es cierto? El ventrículo acá. En la aurícula derecha, este es el lado izquierdo del corazón, este es el lado derecho del corazón. Aquí está la vena cava. En la aurícula, por debajo de la desembocadura de la vena cava, tienes el nodo sinusal. Este botoncito es el que manda, es el general del corazón. Cuando este se excita y manda la señal viaja por medio de estas fibras que se llaman el haz de His hasta el otro nódulo que tenemos acá en medio del tabique del corazón, que es el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular hace que continúe el potencial de acción hacia las fibras de Purkinje y se pueda contraer hasta el último punto del corazón. ¿De acuerdo? Las arritmias se dan cuando una de estas ramas se vuelven rebeldes y empiezan a lanzar un punto por sí solas. ¿Sí? Entonces, cuando el nodo sinusal manda, tú vas a sentir el del corazón. ¿Sí? Porque está rítmico. ¿Sí me siguieron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué no entendió? Cuéntame. Ya, te repito otra vez. Es que es importante que sepan esto. Del corazón acá tienes el nodo sinusal que está en la aurícula derecha y este es el que manda. Este es el que manda el potencial de acción para que el músculo se contraiga rítmicamente, ¿no es cierto? Entonces este dice contraígase, se contrae, dilátase, se dilata. Por medio de estas red eléctrica, ¿sí? Como cablecitos que mandan la orden del potencial de acción del nodo sinusal hasta acá abajo. Necesita la ayuda del nódulo auriculoventricular, que es el que está en el septum, que es la pared del corazón, que está aquí, para decir, ah, ¿qué fue loco? Oye, ¿ya que me contraigo? Sí, contráete, perfecto, contráigase, y hace que se contraiga todo el ventrículo. Si no hubiera el ventrículo no se podría contraer. ¿De acuerdo? Entonces, estas fibras hacen que todo el corazón vaya en orden. Cuando una de estas fibras se vuelve rebelde, es cuando se producen las arritmias cardíacas y las extrasístoles, porque hay una fibra que está contrayéndose en contrario al nodo sinusal. Ahí es cuando el cardiólogo con una sonda entra por la arteria inguinal, va hasta el corazón, encuentra la fibra rebelde y le quema. Eso se llama ablación, ¿sí? Y al quemarle, el corazón vuelve a latir, ¿no? Entonces, estas fibras de la anatomía del músculo cardíaco, sí me entendieron, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, imagínense la importancia de tener el nodo sinusal en adecuadas condiciones, porque es el que manda. ¿Ya? Cuando tienes algunas variantes de nódulos y de cosas que algunas de estas arritmias pueden ser mortales. ¿De acuerdo? La anatomía del músculo cardíaco, en base a esto,
Estas fibras de las de His, de las fibras de Purkinje, son las que van a excitar y van a trasladar el potencial de acción hacia el músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco va a depender del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El simpático que lanza noradrenalina, que se hace adrenalina, y el parasimpático que secreta acetilcolina, ¿no es cierto? Que le inhibe a la adrenalina y hace lo contrario. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Acuérdense que el nervio neumogástrico vago es vago hasta el ombligo. Del ombligo hasta abajo, el nervio vago es el que manda. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bueno, ya van a saber. Ya, entonces, el responsable de la excitación femenina y de la erección masculina es el nervio vago, la acetilcolina. Oh, ahí sí se despertaron, ¿no? ¡Ah! Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver que tiene un aspecto estriado, igual que el esquelético, ¿no es cierto? Tiene los sarcómeros, tiene actina, tiene miosina, ¿no es cierto? Tiene los discos intercalados, no tiene disco Z, pero tiene discos intercalados, que son los que van a mandar entre fibra y fibra. ¿De acuerdo? Es bastante uniforme y tiene las uniones de la indígena. Y esta anatomía nos lleva a estos potenciales de acción muy conocidos. ¿Se les parece o no se les parece este potencial de acción a alguno que ya vimos? ¿No es cierto? Es un potencial de acción que tiene una meseta, que le da la posibilidad al corazón de contraerse. ¿Ustedes entienden potencial de acción? Pequeño Padawan, les voy a llenar de interés con esto. ¿Ustedes entienden potencial de acción? Y van a saber leer el electrocardiograma fácil. Si entienden esto, el electrocardiograma es cuestión de niños. ¿De acuerdo? Y ahora creo que sí, allá. Ustedes pueden ver que las fibras de Purkinje necesitan milivoltios similares a los del músculo ventricular, porque son las fibras de Purkinje las encargadas de excitar al músculo ventricular y van a depender del sodio, el potasio y el calcio. Nuevamente estos tres actores, sodio, potasio y calcio. Otra vez estos tres van a estar. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Ese potencial de acción. Esta aquí lo vamos a pasar en fases. Fase 0, 1, 2, 3 y 4 para que sea más fácil. Lo hemos dividido en fases. ¿De acuerdo? En la fase 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en la fase 0? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Es la despolarización. Se despolariza la membrana. Cambia de voltaje la membrana. ¿De acuerdo? ¿Por qué va a cambiar de voltaje la membrana? Para poder Claro, empieza con los canales de sodio. Existe la apertura. ¿Qué pasa con esto? Es el focus, porque está perdido, ¿verdad? Entonces, los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿no es cierto?, son los que se abren, ¿ya? Y esto va a hacer que el potencial de acción suba de 0 milivoltios. Acuérdense que están en menos 90, menos 60, menos 30. Cuando llega el sodio, le hace súper positiva a la membrana. ¿Te acuerdas que estás en menos? Estás en negativo, tu voltaje está negativo. Está en menos 30, menos 60. Tienes que subir, tienes que llegar a 0 o subir de 0 para poder provocar el potencial de acción. Entonces aquí al corazón no le pasa nada, hasta menos 30. Al corazón no le pasa nada. Puede entrar gran cantidad de sodio, que si el sodio solo llega hasta aquí, el corazón no se excita. ¿Sí me hago entender, ¿no es cierto? Entonces entra gran cantidad de sodio con gran rapidez, por eso son canales rápidos, porque sube durísimo, ¿no es cierto? Y eso pasa de 0 para provocar el potencial de acción. Le hace súper positiva a la membrana. Entonces son canales rápidos, ¿de acuerdo? Como son canales rápidos, acuérdense del primer potencial de acción del músculo liso, tiene que subir y bajar. ¿Sí o no? Tendría que subir y bajar con la misma velocidad. Pero el rato de que baja entra en la fase 1, ¿sí ves? Y en la fase 1 hay una repolarización pequeña parcial, porque van a empezar la entrada de calcio y potasio. Aquí entran los canales lentos de calcio y potasio, ¿sí? Los canales de potasio empiezan a abrirse. Los canales de calcio terminan de abrirse. Acuérdense que les dije que los canales de potasio, de calcio y de sodio se abren al mismo tiempo. Lo que pasa es que los unos son rápidos y los otros son lentos. Se abren al mismo tiempo con el estímulo del potencial de acción. Los canales de calcio y sodio se abren aquí, los dos. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen, no?
los canales de sodio son rapidísimos y se elevan. Y cuando están arriba y empieza a bajar, recién ahí terminaron de abrirse los canales de calcio. Entonces la membrana se mantiene, el potencial de acción se mantiene polarizada, ¿de acuerdo? Por los canales lentos, y empiezan a abrirse los canales de potasio inmediatamente. La fase 2, el calcio entra, durante la fase 2 el calcio entra para mantener la meseta, y en la fase 3 los canales de potasio terminan de abrirse y cae el voltaje nuevamente para provocar una repolarización de la membrana. ¿Sí está claro? Vamos de nuevo. La Samantha está que no me cree mucho. No, si me crees, Samantha, dígame nomás. Verá, Samantha, verá. La membrana está negativa. Está negativa. Si está negativa, nadie le puede excitar. ¿No es cierto? Hay que excitarle a la membrana. Para esa excitación, cuando llegue el potencial de acción, ¿quién va a llegar? ¿Adrenalina o noradrenalina? ¿O acetilcolina? ¿Quién va a llegar? No, la adrenalina. Por la adrenalina le va a excitar. ¿No es cierto? Inmediatamente que excita el potencial de acción, va a hacer que se abran los canales de sodio y los canales de calcio. ¿Sí? Los canales de sodio son más rápidos y producen la apertura de la membrana, ¿no es cierto? Produce la despolarización de la membrana. ¿De acuerdo? Como suben, el voltaje tiene que bajar. El rato de que empieza a bajar, se terminan de abrir los canales de calcio y provocan la meseta. En ese momento, aquí en la meseta, al mismo tiempo, por encima de cero, se empiezan a abrir los canales de potasio. Cuando el calcio termina de pasar, los canales de potasio se terminan de abrir, baja el potencial de acción y se acabó la contracción. ¿Estamos claros? Sí. ¿Ahí estuvo mejor? Aquí en este potencial en reposo, en la fase 4, el potasio se reorganiza y aquí pasa una cosa que es importante que vamos a ver, que es el periodo refractario. En este periodo refractario, aquí en la fase 4, la célula no se puede volver a excitar. Necesitas un potencial de acción extremadamente grande para volver a excitarse. Entonces la entrada de canales de sodio y calcio, ¿no es cierto?, no le van a excitar a la membrana porque estás en un periodo refractario. ¿De acuerdo? Cuando empieza a acumularse, cambias de periodo refractario a periodo refractario relativo. Es decir, que si hay una célula que te llega a menos 30, ya puedes volver a excitar. Pero mientras estás por debajo de menos 30 no te vas a excitar. ¿De acuerdo? Y después del periodo refractario relativo termina y vuelves a la fase. Y así se contrae tu corazón. ¿De acuerdo? ¿Fácil o difícil? No les creo. Les voy a enseñar. ¿Sí ven todos acá, a este lado? ¿O es mejor ese lado de allá? Por la luz. Acá es mejor. Por la luz. Verán. Electrocardiograma. Sí. Despolarización de la aurícula, repolarización de la aurícula, ¿sí? Despolarización del ventrículo, repolarización del ventrículo, y acá tienes la que no encuentras en el electrocardiograma es la repolarización de la aurícula. Tienes despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo y repolarización del ventrículo. ¿Por qué no le encuentras a la despolarización de la aurícula aquí? Porque la repolarización del ventrículo es tan grande, tan fuerte y tan poderosa que tapa el voltaje del electrocardiograma de la repolarización de la aurícula. Le tapa, no existe en el electrocardiograma. ¿Sí? Este complejo QRS va a marcar la función de la polarización y repolarización del ventrículo. Entonces, si en lugar de tener esto así, viene otra acá,
quiere decir que hay un latido extra que está repolarizando el ventrículo sin saltándose el periodo refractario. Y si hay otra, te vas a infartar. ¿Sí? Porque el corazón se va a quedar así, sin capacidad de refracción. ¿Me entiendes? No, los diuréticos tienen otra función. Pueden ayudarte para la presión arterial o pueden ayudarte para bajar el volumen. No, es que no. O sea, te puede ayudar para disminuir el volumen y que el corazón tenga más descanso el rato de latir. Para eso te sirve, porque disminuye el volumen. Entonces baja, el corazón grande descansa, porque el volumen disminuyó. ¿De acuerdo? Es otro tratamiento. ¿Sí se dan cuenta? El rato de que existe crecimiento del ventrículo, puede haber alteración del electrocardiograma, porque el ventrículo del músculo se hace muy grande y las fibras del Purkinje no llegan hasta las últimas fibras. Eso puede hacer que haya trastornos de repolarización que tú puedes leer en el electrocardiograma con periodos de ST muy complejos y muy anchos. ¿Te das cuenta por qué tienes que entender bien esto? Para que puedas entender el electrocardiograma. O sea, tienes que entender. ¿Sí? Entonces, todo empieza con el potencial de acción de la acetilcolina o la noradrenalina, que provoca una despolarización de la membrana para que entren los canales rápidos del sodio mientras se abren los canales lentos del calcio, que cuando van a repolarizar provoca la meseta, ¿no es cierto?, por la entrada de los canales de calcio, de los iones de calcio, entrada de los canales de calcio, los iones de calcio por sus canales. Apertura, terminación de apertura de los canales de potasio que provocan repolarización de la membrana nuevamente abajo. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, la estructura del músculo cardíaco no es el problema. El problema es la excitación del músculo cardíaco, que va a depender de la acetilcolina y de la noradrenalina. ¿Sí o no? Díganme más. Y una manifestación, por ejemplo, una arritmia que causaba que, por ejemplo, daña las células del músculo cardíaco. Claro, que tienes repolarizaciones precoces, ¿no es cierto? Que no dan tiempo que salga el canal, que no dan tiempo que entren los canales de los iones de potasio y que salgan los de calcio. Entonces te repolarizas ahí mismo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Franz. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Ahí está el periodo refractario. Este periodo refractario, acuérdense, es cuando no puede reexcitarse la fibra. Esto va después de la fase 4, ¿no es cierto? Después de la fase 4, donde no puedes reexcitar la fibra, no la puedes reexcitar, porque no tienes el voltaje necesario, recién los iones están regresando a su sitio y está todo reorganizándose. ¿Cómo vas a volver a excitar? No puedes, tienes que esperar a que se reorganice, a que los iones de calcio, los iones de sodio, los iones de potasio regresen a su sitio, porque es el periodo en el que el impulso cardíaco no puede reexcitar la zona ya excitada. ¿De acuerdo? Pero tienes un periodo refractario relativo en el que podrías eventualmente hacer una extrasístole temprana para que vengan las arritmias si es que pasas el voltaje requerido. Pero necesitas un voltaje específico para poder hacer una reexcitación del músculo. Entonces, el periodo refractario absoluto es el que no puedes excitarte por nada del mundo. ¿De acuerdo? El periodo refractario relativo va a depender si es que el impulso es demasiado intenso. ¿Sí está claro el periodo refractario, chicos? Martín. Por ejemplo, el periodo refractario cuando una persona se está infartando y le das estimula con el tensionador. Sí, el desfibrilador. O sea, eso le da el voltaje necesario para... Exactamente. Haces el voltaje en el desfibrilador. Claro, el voltaje en el desfibrilador lo que hace es estimular la entrada de los iones de sodio y calcio para producir la meseta. ¿Sí? O sea, lo que hace el desfibrilador es pasar el periodo refractario, aumentar el volumen de energía para pasar el periodo refractario relativo.
¿Sí? O sea, para pasarme como viral. Es el impulso fuerte que necesitas para volver a excitar. ¿De acuerdo? Entonces le pones en 150 millijoules o en 200 millijoules, dependiendo de qué tan muerto esté el tipo, para meter el impulso. ¿De acuerdo? Si no está tan muerto, le mandas 100, 150. Si ya ves que está morado, chuta 200 de entrada. ¿De acuerdo? Sí, eso es bastante de película de Hollywood. Pero sí, eventualmente podría pasar, pero es más difícil que pase, ¿sí? Para eso está el masaje mejor. Para eso es mejor el masaje, mucho mejor. Exactamente, la epinefrina es un precursor de la adrenalina. Entonces, el rato de que pones norepi en el paciente crítico que se está chocando, le quieres poner norepi. ¿Para qué? ¿Para qué pones norepinefrina en el paciente crítico que se está chocando? Para poder pasarte este periodo refractario y que haya una excitación cardíaca y evitar que el paciente se muera. ¿Ves por qué tienes que saber esto? Si te vas a hacer intensivista, emergenciólogo, cardiólogo, deportante, ¿sabes esto? Solo el dermatólogo se sabe. Eso no necesito. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo ahí veo las caritas de algunos que dicen, ¿por qué me metí en esta pendejada? Yo ya voy a 10 años también y todavía me pregunto. Mira el acoplamiento, excitación, contracción. Acá tienes el potencial de acción arriba, ¿no es cierto? El potencial de acción arriba, para que entren los canales de calcio, ¿no es cierto? Y provoques el marcapasos del miocardio. Este es el miocardio. El miocardio es un músculo, así como lo es el bíceps, así como lo es el tríceps. Entonces el miocardio también tienes que entrenar. Así como entrenas el bíceps cuando te vas al gimnasio, el miocardio también se entrena cuando corres. Por eso el corazón es muy grande y tienes en el electrocardiograma a veces signos de que tienes un ventrículo muy grande, un miocardio muy grande, porque está muy entrenado. Por eso tienes, los deportistas tienen bradicárdias, tienen frecuencias cardíacas muy bajas, porque tienen un corazón tan grande que es difícil excitarlo y reexcitarlas. Entonces manejan frecuencias cardíacas muy bajas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es una frecuencia cardíaca normal? ¿Entre cuánto y cuánto? 120 sobre 80. 60, 100. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por debajo de 60 es considerado bradicardia, 90 ya puede ser una taquicardia. ¿De acuerdo? Mi frecuencia cardíaca en reposo a las 3 de la mañana es de 33 latidos por minuto. La mía, la de Andrés León, es de 33 latidos por minuto. ¿Ya? Tengo un periodo, por lo tanto, tengo un promedio de 50-52 latidos por minuto. Eso no quiere decir que me voy a morir. Eso quiere decir que mi corazón está bien entrenado. ¿Ya? El examen final del módulo de adaptaciones cardiovasculares al ejercicio de medicina deportiva es mi electrocardiograma a los estudiantes. Pero tienes idea, ¿no? Me desfibrilan, me ponen adrenalina, me chocan ahí, me prohíben hacer ejercicio, me van a estar sentados, ponen sondas, todo. Porque el músculo del miocardio también se excita, depende del tamaño, porque también lo entrenas. Y también va a depender del tamaño del túbulo T y de la fibra que llegue hasta allá. Porque tienes un sarcolema que tiene túbulos T que va a provocar la continuidad del potencial de acción para que llegue a excitar las últimas fibras. Y va a depender de la afluencia prolongada del calcio para hacer la meseta, ¿no es cierto? Y el aumento del calcio intracelular. Es decir, es muy similar al músculo esquelético normal, que depende del calcio que ingresa, pero también del calcio que tiene tu retículo sarcoplásmico, que se va a través de los túbulos T. ¿Sí? Es muy similar, no, aquí no hay ciencia. Aquí no hay ciencia. Y terminas en la actina y la miosina de la misma manera del otro músculo. Igualito, aquí es lo mismo. 45 grados, 90 grados. Se estimula por medio de la liberación de la troponina y tropomiosina por el calcio, ¿no es cierto? Hace fosforina, ingresa la cabecita al punto activo, se mueve a 90 grados y se movió todo. Igualito, ahí ya no hay ciencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el truco del músculo cardíaco? ¿Cuál es el truco? ¿Qué es lo que tienen que entender ustedes en el músculo cardíaco? El potencial de acción. El resto ya lo saben. Ok, el resto ya lo saben. Usted tiene que entender el potencial
esa dirección. Punto. Si quiere, podemos volver a conversar la próxima clase para trabajarlo mejor, pero necesito que vengan estudiando bien para que puedan conocer algunas diferencias de algunas cosas chéveres. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios. Claro, todo, ya. El quiz de Luis ya te puedo hacerlo sin examen, ¿verdad? Claro. Sí, quiero hacerle casos clínicos, dependiendo mi tiempo, dependiendo mi fin de semana. Porque eso no, tiene que saber. Chicos, por favor estudien para hacer una clase de repaso bien hecha, ¿no? Pero depende de ustedes de la clase de repaso bien hecha, porque yo voy a ser abogado del diablo, yo voy a llenar de preguntas, voy a hacer cosas, y son ustedes quienes tienen que interactuar. La clase última, verán que la clase última depende de ustedes. Si ustedes se sientan, no hablan nada y no dicen nada, yo tampoco, ya depende de ustedes. ¿Sí?